Michael Anthony dejó abruptamente Van Halen. El mundo de la música se preguntó si la decisión podría haber sido causada por tensiones en la banda. Tocamos Van Halen, tocamos Led Zeppelin, ¿verdad? Y después de la desafortunada cosa que pasó con Eddie Van Halen. Sin embargo, el bajista nunca habló mal de sus compañeros de banda y rápidamente encontró otros músicos para seguir haciendo música por todo el mundo. Era una banda que no pretendíamos prohibir. Durante un tiempo, los fans siguieron a ambas bandas con entusiasmo, convencidos de que Van Halen solo se había separado para que sus miembros pudieran dedicarse a otras aventuras. ¿Lleváis tanto tiempo haciendo música? Es increíble. Salimos de esta música a 3 semanas de graduarnos en el instituto. Pero a los 70 años, Michael Anthony finalmente decidió revelar toda la verdad sobre Eddie Van Halen. Fue duro. Lo fue. Es muy surrealista ahora mismo. Las razones de su marcha de la banda y lo que dijo cambiarán para siempre la forma en que la gente recuerda a Eddie, los cimientos de una hermandad. El viaje musical de Michael Anthony comenzó con una trompeta, pero a los 13 años, la cruda energía del rock le atrajo y tomó una decisión que le cambió la vida: cambiar de camino. Quería ser diferente de los demás, dice. Todos mis amigos tocaban la guitarra o la batería, así que pensé, ¿por qué no probar con el bajo? Esta decisión le llevaría a cruzarse con 2 hermanos que estaban causando sensación en la escena musical local. Eddie y Alex Van Halen llamaban la atención con su banda Mammoth, que tocaba en bailes de instituto en pequeños locales de Pasadena. El destino intervino en una noche memorable, en la que ambas bandas tenían que tocar en el mismo acto del instituto. Su sistema de megafonía se estropeó justo antes de empezar, recuerda Michael, así que les ofrecí usar nuestro equipo. Ese simple acto de amabilidad llamó la atención de los hermanos Van Halen. Cuando su bajista Mark Stone dejó el grupo poco después, se acordaron del servicial músico con los potentes coros. Se organizó una jam session y la química fue inmediata. Simplemente encajó, dice Michael, sonriendo al recordarlo. Empezamos a tocar y parecía que llevábamos años haciéndolo. Con la voz teatral de David Lee Roth, la guitarra revolucionaria de Eddie, la batería atronadora de Alex y el bajo sólido como una roca de Michael, había nacido Van Halen. No eran solo compañeros de banda, eran hermanos de armas, dispuestos a conquistar el mundo con su sonido fresco y enérgico. Aquellos primeros días fueron mágicos, confesó Michael más tarde. Éramos 4 tíos a los que les encantaba tocar música juntos. La fama, el dinero, el drama, nada de eso existía aún. Era puro. Nadie podía predecir las increíbles alturas que alcanzarían, ni las dolorosas caídas que les esperaban. Se habían sentado las bases para uno de los actos más explosivos del rock, pero las grietas acabarían apareciendo en esta hermandad, poniendo a prueba lealtades y amistades de formas que ninguno de ellos podría haber imaginado. El público aplaudió con fuerza cuando Van Halen subió al escenario de un club nocturno llamado Whiskey A Go Go de Los Ángeles. Michael Anthony podía sentir el temblor de su bajo en todo su cuerpo cuando la banda empezó a tocar. Era 1977, y Van Halen se estaba convirtiendo rápidamente en una de las bandas más populares de la ciudad de Los Ángeles, aunque todavía no tenían un contrato discográfico. Pero entonces, el productor Ted Templeman reconoció su potencial. Después de presenciar una actuación electrizante, los firmó con Warner Bros. Van Halen irrumpió en escena en febrero de 1978. El álbum debut de Van Halen, que llevaba su propio título, irrumpió en escena en febrero de 1978. Las potentes líneas de bajo y los agudos coros de Michael se convirtieron en elementos característicos del sonido Van Halen, especialmente evidentes en temas como Running with the Devil y Ain't Talking About Love. La gente siempre se fija en la guitarra de Eddie, como debe ser, pero de lo que muchos no se dan cuenta es de cómo el bajo y la voz de Michael eran el pegamento que lo mantenía todo unido, dijo el ex-manager Noel Monk. Sin esa base, Eddie no podría haber volado tan alto como lo hizo. El álbum vendió más de 10 millones de copias en E.S. y de repente Van Halen se encontró en el centro de atención. Las giras se hicieron más largas, los locales más grandes y los 4 jóvenes de Pasadena se convirtieron en la realeza del rock. Para Michael, estos años dorados representaban todo lo que había soñado cuando era un joven músico. Por aquel entonces éramos hermanos, dijo, con voz suave. Viajábamos juntos, salíamos de fiesta juntos,
creábamos música juntos. Parecía que nada podía pararnos. En sus 5 álbumes siguientes, Van Halen de Sally, mientras Jump encabezaba las listas de éxitos y sus videos dominaban la MTV, Van Halen parecía imparable. Pero el éxito suele tener un precio. La amistad que definió sus primeros días empezaba a resentirse bajo el peso de los egos, las diferencias creativas y la presión constante por superarse a sí mismos. Los años dorados fueron brillantes pero fugaces, y en el horizonte se formaban nubes oscuras, nubes que acabarían por desgarrar la hermandad que habían construido. El contrato que lo cambió todo. En 1984, Van Halen estaba en la cima de su éxito. Su álbum 1984 les había convertido en superestrellas del rock, gracias a grandes éxitos como Jump, Panama y Hot for Teacher. Pero entre bastidores, algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la conexión de Michael Anthony con la banda que ayudó a construir. Entre bastidores, antes de un concierto de la gran gira de 1984, Michael fue abordado por sus compañeros de banda con unos documentos en la mano. Según el libro de Noel Monk, Running with the Devil, lo que ocurrió a continuación fue una emboscada. Vinieron a verme unas horas antes de que tuviéramos que actuar, según reveló Michael más tarde. Los 3, Alex y Dave, de pie mientras me daban papeles para firmar. Los documentos eran contratos que despojarían a Michael de todos los créditos futuros de composición y reducirían significativamente su participación en la empresa Van Halen. Lo más sorprendente es que el acuerdo era retroactivo, lo que significaba que Michael también perdería los derechos de autor del exitoso álbum de 1984, un disco que él ya había ayudado a crear. Tuve que tomar una decisión en ese momento, admitió Michael, con la voz pesada por el peso del recuerdo. O renunciaba a mis derechos o ponía en peligro toda la gira. ¿Qué iba a hacer? Defraudar a miles de aficionados que habían comprado entradas. Noel Monk afirmó más tarde que habría desaconsejado la firma si hubiera estado presente, pero Michael se sintió acorralado, con sus compañeros de banda mirando. Firmó los papeles. Fue como si me dijeran que ya no era un socio igualitario en algo que ayudé a construir de la nada, dijo Michael. Fue devastador. Las implicaciones financieras fueron enormes. Al ceder sus derechos, Michael perdió potencialmente millones en futuros derechos de autor de un álbum que llegaría a vender más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos. Pero más que el dinero, lo que más le dolió fue la degradación simbólica. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Confesaría Michael años después, con la voz ligeramente quebrada. Fue darme cuenta de que quizá nunca me consideraron realmente un miembro igual de la banda, que después de todos esos años tocando juntos, me veían como alguien reemplazable. La disputa contractual de 1984 representó un punto de inflexión en la dinámica interna de Van Halen. Aunque la banda siguió tocando junta, la hermandad que una vez los definió se había fracturado. Para Michael, que había estado ahí desde el principio, fue la primera señal de que sus días con Van Halen podían estar contados. Nunca hablé de ello públicamente en ese momento, admitió Michael. Quería ser profesional. Lo que me importaba era la música. Tocar para los fans. Crear algo especial en el escenario cada noche. Así que me tragué mi orgullo y seguí adelante. Pero algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizarlas del todo, y se habían plantado las semillas de un conflicto mayor. Semillas que se convertirían en problemas mayores en los años venideros. La era Sammy Hagar. Justo después de que Michael firmara su contrato actualizado, otro gran cambio golpeó a Van Halen. En 1985, su animado cantante David Lee Roth abandonó la banda. Esta marcha conmocionó a los fans de todo el mundo, pero en lugar de rendirse, los hermanos Van Halen contrataron rápidamente a un nuevo cantante, Sammy Hagar, también conocido como el Rockero Rojo. Era famoso por su potente voz y su excitante presencia escénica. Con Sammy como nuevo vocalista, los fans empezaron a llamar a la banda Van Hagar. Aunque algunos dudaban de que fuera a funcionar, la banda demostró que se equivocaban publicando 4 álbumes seguidos que llegaron al número 1, 5150, por Unlawful Carnal Knowledge y Balance. Los potentes coros de Michael combinaban muy bien con el canto de Sammy, y sus voces juntas se convirtieron en una parte especial del nuevo sonido de la banda. Pero entre bastidores persistían las viejas tensiones. Las disputas contractuales de 1984 seguían sin resolverse
y los cambios en la dinámica de la banda añadían presión. La era Haggard duró hasta 1996, cuando los conflictos internos y las diferencias creativas provocaron una nueva separación. Para entonces, Van Halen era tan conocido por cambiar de vocalista como por su música. A medida que avanzaba la década de 1990, la relación entre Michael y Eddie Van Halen empezó a deteriorarse. Antes basada en el respeto mutuo, su asociación se deshizo públicamente cuando Eddie empezó a menospreciar el papel de Michael. En entrevistas, Eddie afirmó que tenía que enseñar a Michael cada nota. Estos comentarios no solo perjudicaron personalmente a Michael, sino que también pusieron en duda su reputación musical. Los fans de siempre empezaron a cuestionar sus contribuciones, obligándole a defender su legado en silencio, sin entrar en discusiones públicas. Al mismo tiempo, la participación de Michael en las sesiones de grabación de la banda se fue reduciendo. En Van Halen The Truth, de 1998, solo tocó el bajo en 3 de los 11 temas. Cuando se publicó el recopilatorio The Best of Both Worlds en 2004, se limitó a los coros, mientras Eddie se encargaba del bajo. Los que una vez fueron compañeros de banda se estaban distanciando. La comunicación que antes había sido espontánea y colaborativa se volvió distante y rara. Sin embargo, Michael mantuvo su profesionalidad y optó por no criticar públicamente a Eddie ni a la banda. Su lealtad a la música, al legado y a los fans nunca flaqueó. Aunque su papel disminuyera, Michael aún albergaba esperanzas de reconciliación, creyendo que todo lo que había surgido entre ellos podría repararse. Pero el punto de ruptura estaba cerca. Un momento que pondría a prueba su lealtad y marcaría el comienzo del capítulo más doloroso de su trayectoria en Van Halen. Enterarse por internet en 2006. El mundo de Michael Anthony se hizo añicos con un simple clic. Navegando por internet, se encontró con una noticia que le dejó helado. Ya no era miembro de Van Halen. Lo que hizo la revelación aún más dolorosa fue que no se había enterado por sus compañeros de banda. No había habido ninguna llamada telefónica, ninguna reunión. No hubo cortesía con un miembro fundador que había dedicado 3 décadas de su vida a la banda. Me enteré de que me habían sustituido leyendo en internet, reveló Michael. Años después, el dolor aún es evidente en su voz. Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ni siquiera recibí una llamada. Su sustituto fue Wolfgang Van Halen, el hijo adolescente de Eddie. Aunque Michael no tenía nada contra el joven músico personalmente, la forma de su despido caló hondo. Eddie quería jugar con su hijo. Lo entiendo, dijo Michael amablemente. Pero no decírmelo directamente, ¿después de 30 años? Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado. El descubrimiento en internet supuso la ruptura definitiva de la comunicación entre Michael y los hermanos Van Halen. Tras años de tensión creciente, problemas contractuales sin resolver y críticas públicas, todo acabó en un despido sin contemplaciones. Ese momento lo cambió todo para mí, admitió Michael. No se trataba solo de perder mi trabajo, se trataba de perder lo que creía que era mi familia. Los fans se sorprendieron por el cambio de formación y muchos expresaron su apoyo a Michael en foros y conciertos. Para ellos, los inconfundibles coros de Michael y su enérgica presencia en el escenario habían sido componentes fundamentales de la experiencia Van Halen. Su famoso bajo Jack Daniels y su amplia sonrisa formaban parte de la imagen de la banda, tanto como la guitarra a rayas de Eddie o la enorme batería de Alex. En lugar de atacar públicamente, Michael optó por la dignidad. Evitó polemizar en las entrevistas y se centró en seguir adelante con nuevos proyectos musicales. En privado, sin embargo, lamentaba la pérdida de la banda que había definido gran parte de su vida. Pero además del dolor, también rugió la rabia. Le habían faltado al respeto. Le habían menospreciado. Le habían dado gato por liebre más de una vez. Le habían tratado como a un extraño y nunca le habían agradecido todo lo que había hecho desde la banda. Estaba enfadado con Eddie por sustituirle como si fuera un bajista más y no un miembro fundador de la banda, y juró no perdonarle nunca lo que le había quitado: la alegría de tocar música entre verdaderos amigos. Poco sabía Michael que el destino le ofrecería un doloroso giro más, una última oportunidad de reconciliación que nunca llegaría a producirse. Tras la conmoción que supuso su despido de Van Halen, Michael Anthony se encontró en una encrucijada. Había dedicado 3 décadas de su vida a una banda,
a una familia musical. Ahora, a una edad en la que muchos músicos se plantean la jubilación, tenía que reinventarse. Daba miedo, admitió Michael. Cuando has formado parte de algo durante tanto tiempo, empiezas a preguntarte si puedes existir fuera de ello. ¿Quién es Michael Anthony sin Van Halen? La respuesta llegó en forma de un viejo amigo, Sammy Hagar. The Red Rocker se puso en contacto con Michael poco después de que se conociera la noticia de su marcha de Van Halen. Sammy me llamó y me dijo, «Oye, Mike, ¿quieres volver a hacer música que sea realmente divertida?» Michael recuerda con una risita, y así recordé por qué empecé a tocar en primer lugar. Su primera colaboración importante después de Van Halen fue una gira llamada The Other Half, un guiño juguetón a su condición de la otra mitad de la formación de Van Hagar, interpretando clásicos de Van Halen junto con material en solitario de Hagar. La primera vez que volvimos a tocar juntos fue como si no hubiera pasado el tiempo, dijo Michael. La conexión seguía ahí, la voz, el ritmo, la amistad. Fue como volver a casa. Esta reunión musical pronto evolucionó hacia algo aún más ambicioso, Chickenfoot, uniendo fuerzas con el virtuoso de la guitarra, Joe Satriani, y el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Michael y Sammy crearon un supergrupo que permitió a los 4 músicos flexionar sus músculos creativos. Chickenfoot fue curativo para mí, reveló Michael. Me recordó que aún tenía algo que ofrecer como músico, que mi forma de tocar el bajo y mi voz aún podían contribuir a crear algo especial. El álbum de debut de la banda, que llevaba el mismo título, se coló en el top 10 de Billboard, acallando cualquier duda sobre la relevancia de Michael en el panorama del rock moderno. Los críticos alabaron la química entre los miembros, y muchos destacaron las inconfundibles líneas de bajo y los coros de Michael. En Chickenfoot, nadie me decía lo que tenía que tocar ni cuestionaba mis habilidades, dijo Michael. Todos nos respetábamos mutuamente. Éramos iguales, socios en la creación de algo nuevo. El éxito continuó con otro proyecto, Sammy Hagar and the Circle, en el que también participaba el batería Jason Bonham, hijo de John Bonham, de Led Zeppelin. Esta banda celebraba la historia del rock interpretando canciones de toda la carrera de Hagar y Anthony, incluidos clásicos de Van Halen. Estos homenajes, unidos a la poca disposición de Michael a hablar mal de sus antiguos compañeros de banda, convencieron a sus fans de que Van Halen solo se había separado para que sus miembros pudieran dedicarse a otras aventuras. Creían que no había mala sangre entre los antiguos compañeros de banda y, durante mucho tiempo, Michael se lo permitió por respeto a Eddie y a los demás. Estos nuevos capítulos musicales ayudaron a Michael a redescubrir su alegría por actuar. El amargo final de su etapa en Van Halen había amenazado con empañar su amor por la música, pero colaborar con compañeros de banda que le apoyaban y apreciaban le recordó por qué había cogido un bajo en primer lugar. Trabajar con Sammy, Joe, Chad y Jason me enseñó algo importante, reflexionó Michael. Me enseñó que a veces, cuando una puerta se cierra, es porque hay algo mejor esperando al otro lado. Estos chicos no solo me dieron trabajo, sino que me devolvieron la confianza en mí mismo. Mientras sus nuevas bandas prosperaban, una pregunta seguía persiguiendo a Michael allá donde iba. ¿Se reconciliaría alguna vez con Eddie en la banda Van Halen? ¿Se reconciliaría alguna vez con Eddie en el seno de Van Halen? A lo largo de los años, los fans le habían pedido en múltiples ocasiones que explicara por qué había abandonado la banda, o por qué nunca había actuado como invitado en uno de sus conciertos. Michael siempre había eludido estas preguntas, limitándose a ofrecer medias verdades y sonrisas tranquilas. En aquel momento, no creía que pudiera perdonar a Eddie Van Halen por haberle dejado de lado como si no valiera nada. Pero entonces algo sucedió. La vida sucedió. O mejor dicho, la muerte. Y Michael se encontró dudando de todo lo que siempre había creído. La muerte de Eddie y el duelo no resuelto. El 6 de octubre de 2020, el mundo de la música se paralizó con la desgarradora noticia de que Eddie Van Halen había fallecido tras una larga y valiente batalla contra el cáncer. Tenía 65 años. Para Michael Anthony, la noticia provocó un torrente de emociones complejas. Dolor por un amigo perdido, arrepentimiento por las cosas que no se dijeron, y la dolorosa constatación de que algunos puentes quedarán para siempre sin tender. Cuando supe que Eddie se había ido, dijo Michael, con la voz quebrada, todo lo demás desapareció, todos los asuntos de negocios.
Los desacuerdos, los sentimientos heridos. Nada de eso importaba ya. Solo recordé al chico que conocí hace tantos años. Este chico increíblemente talentoso que cambió la forma de tocar la guitarra para siempre. En los días siguientes a la muerte de Eddie, Michael publicó un sentido homenaje en las redes sociales, compartiendo fotos de sus primeros días y expresando su tristeza. Lo que no compartió públicamente fue la dolorosa verdad que surgiría más tarde. Eddie y él nunca se habían reconciliado antes del fallecimiento del guitarrista. El duelo se complicó por la exclusión de Michael de los servicios funerarios privados. Aunque comprendía el deseo de privacidad de la familia en un momento tan difícil, el hecho de que se le impidiera despedirse como es debido de su antiguo compañero de banda y amigo, agravó su sentimiento de pérdida. Fue una parte de mi vida durante muchos años, dijo Michael, rompiendo a llorar. Crecimos juntos, cambiamos de música juntos. ¿Cómo se puede decir adiós a eso desde la distancia? Durante este periodo de luto, Michael reflexionó sobre su relación, los buenos y los malos momentos. Recordaba las sesiones nocturnas de improvisación en garajes, los momentos triunfales en el escenario ante miles de fans gritando, las conversaciones tranquilas en los autobuses de gira que cruzaban América. Estos recuerdos jugaban con el telón de fondo de su ruptura, tejiendo una compleja mezcla de emociones difícil de desenredar. La decepción seguía ahí, pero la rabia había desaparecido. Todo lo que quedaba era el conocimiento de que algunas cosas quedarían sin decir para siempre. La muerte de Eddie obligó a Michael a enfrentarse a una verdad que podría haber evitado. Algunas historias no tienen finales limpios, algunas relaciones quedan sin resolver. Algunas palabras nunca se dicen. Tuve que aceptar la forma en que terminó, dijo Michael. No como yo quería, pero así es la vida. No siempre es fácil. Aún con esa realidad, la vida le dio a Michael una inesperada oportunidad de cerrar su vida. No con Eddie, sino con los que el guitarrista había dejado atrás. La reconciliación de Michael Anthony tras el fallecimiento de Eddie meses después del fallecimiento de Eddie, Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie, que había sustituido a Michael en la banda, se puso en contacto con él con una sorprendente invitación para asistir a su gigantesco concierto de WVH en el House of Blues de Las Vegas. A pesar de casi 2 décadas sin contacto, Michael aceptó inmediatamente, sintiendo la importancia de esta oportunidad, lo que podría haber sido un incómodo encuentro entre bastidores con Wolfgang y la ex mujer de Eddie, Valerie Bertinelli, se convirtió en un profundo momento de sanación. Wolfgang y yo hablamos de verdad, recuerda Michael, con la voz cargada de emoción. Sobre música, sobre Eddie, sobre todo. No había enfado, solo 2 personas que compartían su dolor y sus recuerdos. Le dije que era una parte de mi corazón y que lo sería para siempre. Durante su conversación, Michael le dijo a Wolfgang entre lágrimas lo orgulloso que estaría Eddie, no solo de su talento musical, sino de su valentía para forjar su propia identidad. Al ver actuar a Wolfgang, Michael sintió una abrumadora sensación de continuidad al ver que el espíritu de Eddie seguía vivo a través de su hijo. La velada marcó un punto de inflexión. Tras años de cargar con el peso de conflictos no resueltos, Michael se permitió por fin procesar las complejas emociones ligadas a sus años en Van Halen. Aquella noche me dio algo que no sabía que necesitaba, admitió Michael, secándose las lágrimas. Wolf podría haber continuado con los rencores de su padre, pero en lugar de eso, eligió la conexión. Michael abandonó el local sintiéndose capaz de pasar página en este capítulo de su vida, sin olvidar el pasado, pero ya no atrapado por él. Aunque Eddie y él nunca tuvieron su última conversación, Michael encontró un sentido de la comunicación a través de Wolfgang y de la música que habían creado. Hoy, a sus 70 años, Michael sigue de gira con Sammy Hagar and the Circle, tocando canciones de Van Halen con la misma pasión y energía que definieron sus años con la banda. Su famoso bajo Jack Daniels sigue balanceándose sobre sus hombros mientras actúa. Cada vez que toco esas canciones, dice, siento como si mantuviera una conversación con Eddie, manteniendo viva nuestra hermandad a través de la música que creamos juntos. Al final, quizás sea la forma más honesta de honrar lo que tuvimos. ¿Te ha sorprendido la emotiva revelación de Michael Anthony sobre Eddie Van Halen? ¿Qué nos enseña?